María de los Ángeles Félix Guereña. Nació el 8 de abril de 1914 en la ciudad de Álamos, estado de Sonora. Por sus venas corría una mezcla explosiva de sangre indígena yaqui y española. Fue la novena de 16 hijos, pero desde su nacimiento se sintió en ella una estirpe completamente especial. Su padre, Bernardo Félix, era militar y político, un hombre de reglas estrictas. Su madre, Josefina Guereña, era ama de casa. Pero la pequeña María no tenía intención de ser ni callada ni obediente. Era una rebelde con una mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. La gente susurraba que en su infancia tuvo una conexión increíblemente fuerte, casi mística, con su hermano Pablo. Una conexión tan intensa que sus preocupados padres decidieron separarlos y enviaron a Pablo a un colegio militar. Este fue el primer gran drama de su vida. Más tarde confesaría que, si no hubiera encontrado la fuerza para seguir viviendo, su corazón simplemente podría haberse detenido. Esta temprana experiencia la endureció, le enseñó a ocultar su vulnerabilidad tras una máscara de fría inaccesibilidad. Su camino hacia el cine es una historia que parece un cuento de hadas. Un día, mientras simplemente caminaba por una calle de la Ciudad de México, fue detenida por el director Fernando Palacios. Él quedó atónito por su belleza exótica y felina. «Señora», le dijo, «usted tiene que estar en el cine. Usted nació para esto». María, que nunca había pensado en la actuación, solo arqueó una ceja con arrogancia. Ella no buscó la fama la encontró a ella. Pero impuso una condición: solo interpretaría a quienes ella misma eligiera. Y sería la mejor. Y así fue. Desde su primera película, El Peñón de las Ánimas, se convirtió en una estrella. Sus heroínas estaban a su altura, mujeres fuertes, independientes, orgullosas, que no pedían amor, sino que lo exigían. Creó la imagen de la doña, y esta imagen se fusionó tanto con ella que ya nadie podía distinguir dónde terminaba la actriz Félix y comenzaba la mujer María. Rechazó un contrato en Hollywood porque le ofrecían papeles de salvajes exóticas. «No nací para llevar una canasta de plátanos en la cabeza», les espetó a los productores de Hollywood. Pero si en su carrera era dueña de la situación, en el amor su vida era un vaivén de un extremo a otro. 4 maridos, 4 historias completamente diferentes, 4 actos de una misma gran obra de teatro. Su primer matrimonio tuvo lugar cuando tenía solo 17 años. Su elegido fue Enrique Álvarez Alatorre, un viajante de comercio, vendedor de cosméticos. Fue un matrimonio de protesta, un intento de escapar del estricto control paterno. En 1934 tuvieron un hijo, Enrique, el único hijo de María. Pero la vida familiar se convirtió rápidamente en una jaula. Su esposo resultó ser un celoso patológico. No podía soportar su belleza, no podía aceptar que otros la miraran. Quería encerrar ese fuego en casa, domesticarlo. Pero, ¿acaso se puede domar a un elemento de la naturaleza? Su divorcio en 1938 fue un escándalo. Pero lo peor estaba por venir. Enrique, usando sus influencias, le quitó a su hijo. Para María, esto fue un golpe bajo. Aquella que no temía a nada se encontró en la posición de una madre desesperada, privada de lo más preciado. Durante varios años luchó por el derecho a ver a su hijo. Y aquí se manifestó su carácter de hierro. No lloró ni suplicó. Actuó. Se contaba que literalmente raptó a su propio hijo de la casa de su exmarido, con la ayuda de un nuevo e influyente admirador. Recuperó a su hijo y nunca más, ni un solo día, se separó de él. Este matrimonio le enseñó lo más importante: nunca permitir que un hombre controlara su vida. Todo México conoce esta melodía. María Bonita. La escribió para María Félix el más grande compositor de México, Agustín Lara. Su romance fue como la erupción de un volcán. Él, un genio, pero atormentado por la vida, con el rostro desfigurado por cicatrices. Ella, en el cenit de su belleza y fama. Se conocieron cuando él todavía estaba casado, y ella ya era un ícono. Él la vio y se perdió. Le dedicó canciones, le escribió poemas. Literalmente la idolatraba. Su matrimonio en 1945 fue una sensación. El intelectual y la primera belleza. Parecía la unión perfecta. Su luna de miel en Acapulco pasó a la historia, fue allí donde nació esa misma canción. Pero su vida juntos fue el infierno y el paraíso al mismo tiempo. La pasión era demencial, pero igual de demenciales eran los celos de Lara. Se rumoreaba que en un arrebato de ira podía disparar al techo, y ella, en respuesta, podía romperle un jarrón precioso en la cabeza. Discutían tan fuerte que todos los vecinos los oían, y se reconciliaban con la misma intensidad. Esta unión era demasiado brillante para durar. Los consumía a ambos.
2 años después, en 1947, se divorciaron. Pero quedaron para siempre como una leyenda. María diría más tarde, era un genio, pero era imposible vivir con él. Me fui para no matarlo o para no morir yo. Su siguiente elegido fue alguien que estaba a su nivel. El actor y cantante Jorge Negrete, otro ídolo de México. Los llamaban el rey y la reina del cine mexicano. Tenían una larga historia. Ya en el rodaje de su primera película juntos se habían odiado a muerte. Él la consideraba una arribista arrogante, ella a él un pavor real engreído. Sus altercados en el plató se convirtieron en leyenda. Pero pasaron 10 años. Ambos habían madurado, ambos habían pasado por otras relaciones. Y cuando se encontraron de nuevo, la antigua versión dio paso a un profundo respeto y luego al amor. Ambos eran personalidades fuertes, ambos sabían lo que valían. Su boda en 1952 fue llamada la boda del siglo. Todo México, conteniendo la respiración, siguió la unión de sus dos principales estrellas. Por primera vez, María encontró a un hombre que no intentaba romperla o cambiarla. Él admiraba su fuerza. Parecía que por fin había encontrado su puerto. Pero la felicidad fue trágicamente corta. Apenas un año después de la boda, Jorge Negrete falleció por una enfermedad hepática. Tenía solo 41 años. Para María, fue una catástrofe. En su funeral, ella, siempre tan contenida y orgullosa, no ocultó su dolor. Todo el país vio llorar a su indomable doña. No había perdido solo a un esposo, había perdido a un igual, al único que podía caminar a su lado. Tras la muerte de Negrete, María se fue a Europa para olvidar. Y allí conoció a su cuarto y último marido. Fue el banquero francés de origen rumano Alex Burger. Esta fue una unión completamente diferente. Sin la pasión loca de Lara, sin la rivalidad de Negrete. Fue un matrimonio basado en la amistad, el respeto y un afecto tranquilo. Alex la adoraba, la mimaba, le regaló un mundo de lujo con el que ella ni siquiera había soñado. Vivió entre París y México, se convirtió en un ícono de estilo, coleccionaba antigüedades y joyas. Con él vivió 18 años, hasta su muerte por cáncer en 1974. María Félix no volvió a casarse. 4 matrimonios, 4 vidas diferentes. Buscó cosas distintas, libertad, pasión, igualdad y, finalmente, paz. Y parece que encontró todo lo que buscaba. Murió mientras dormía, el día de su cumpleaños, el 8 de abril de 2002, a la edad de 88 años. Se fue invicta. Pero si María Félix era una mujer roca, la segunda heroína de nuestra historia era una mujer fiesta, una mujer torbellino. Ella no esperó a que se fijaran en ella, ella misma se abrió camino. La gran Silvia Pinal. La última diva de la época de oro que ha vivido hasta nuestros días. Su historia es un himno a la alegría de vivir y a un optimismo inquebrantable. Y sus 4 matrimonios son un reflejo de su naturaleza eternamente inquieta. Silvia Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, estado de Sonora. Su infancia no fue tan acomodada como la de María Félix. Creció en una familia donde había que luchar por un lugar bajo el sol. Su padre biológico no la reconoció de inmediato y fue criada por su padrastro, Luis Pinal, a quien ella consideraba su verdadero padre. Desde joven soñaba con el escenario. Trabajó como secretaria, estudió canto de ópera, actuó en teatros estudiantiles. En ella bullía una energía incontenible. Su camino hacia el gran cine no fue tan rápido. Comenzó con pequeños papeles, pero su talento y carisma eran tan evidentes que rápidamente se fijaron en ella. Podía ser tanto una actriz de comedia ligera como una profunda heroína dramática. Pero la verdadera fama mundial le llegó con su colaboración con el genial y escandaloso director Luis Buñuel. Su película Viridiana en 1961 tuvo el efecto de una bomba, ganó la Palma de Oro en Cannes y fue prohibida en España y el Vaticano por sus motivos anticlericales. Silvia se convirtió en la musa del gran surrealista y esto inscribió su nombre para siempre en la historia del cine mundial. Pero la vida personal de Silvia no fue menos surrealista y ajetreada que las películas de Buñuel. 4 maridos, 4 épocas completamente diferentes en su biografía. La primera vez que Silvia se casó fue muy joven, a los 17 años. Su elegido fue el actor y director Rafael Banquels. Él era 14 años mayor que ella, un hombre experimentado y conocido en los círculos teatrales. Para Silvia, él se convirtió no solo en un esposo, sino en un mentor, un guía al mundo del gran arte. Fue él quien la ayudó a dar sus primeros pasos en el escenario profesional. De este matrimonio, en 1949, nació su hija mayor, Silvia Pasquel, quien también se convirtió en una actriz famosa. Sin embargo, esta unión fue más bien la de una alumna y un maestro.
Cuando la alumna creció y se convirtió en una estrella por derecho propio, ese marco le quedó pequeño. Superó a su esposo y mentor. Se separaron en 1952, pero mantuvieron una relación respetuosa. Este matrimonio le dio un comienzo en su carrera y una hija, pero las verdaderas pasiones aún estaban por llegar. El segundo marido de Silvia, Gustavo Alatriste, era productor. Su unión no fue solo romántica, sino creativa. Fue Alatriste quien arriesgó su dinero para financiar la trilogía de Buñuel con Pinal como protagonista, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Fueron años de triunfo absoluto. Silvia y Gustavo no eran solo cónyuges, eran un equipo, cómplices que creaban obras maestras juntos. De este matrimonio nació su segunda hija, Viridiana Alatriste, nombrada así en honor a su película más famosa. Parecía que Silvia había encontrado el equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida personal. Pero esta unión tampoco estaba destinada a durar para siempre. Sus puntos de vista sobre la vida y el arte se distanciaron con el tiempo. Se divorciaron en 1967. A la tragedia de esta historia se sumó una desgracia terrible. Su hija Viridiana, una actriz incipiente, falleció en un accidente automovilístico en 1982. Para Silvia, esto se convirtió en una herida que nunca sanaría. Pero el tercer matrimonio de Silvia Pinal causó tanto revuelo como todas sus películas juntas. A finales de los 60, ella, ya una estrella madura y consolidada, se enamoró de un cantante joven y audaz, ídolo de la juventud, el rey del rock and roll Enrique Guzmán. Él era 11 años menor que ella. En aquella época, era una unión escandalosa. Todo el país comentaba su romance. La sociedad conservadora estaba en shock. Pero a Silvia y a Enrique esto parecía divertirles. Su relación fue tormentosa, apasionada, pública. Presentaban juntos un programa de televisión, grababan canciones. Fue un verdadero espectáculo de fuegos artificiales. De este matrimonio nacieron dos hijos, la futura estrella de rock Alejandra Guzmán y Luis Enrique. Silvia parecía haber encontrado una segunda juventud. Pero detrás de la brillante fachada se escondía una realidad complicada. La diferencia de edad, de caracteres y de estilos de vida se hizo sentir. Su vida en común estuvo llena de sonoras peleas y reconciliaciones. Se rumoreaba sobre infidelidades e incluso violencia. Este matrimonio, que comenzó como un hermoso cuento de hadas, terminó en un divorcio muy doloroso en 1976. Dejó profundas cicatrices en el alma de ambos, pero le regaló a México otra dinastía musical. Silvia encontró a su cuarto marido en un ámbito completamente diferente. Fue Tulio Hernández Gómez, un destacado político. Al casarse con él en 1982, Silvia Pinal asumió un nuevo papel, el de primera dama del estado de Tlaxcala, del cual su marido era gobernador. Se sumergió en la actividad social, se dedicó a la cultura y la beneficencia. Más tarde, ella misma se convirtió en política, siendo elegida senadora. Este fue un matrimonio tranquilo y respetable. Parecía que, después de todas las tormentas y pasiones, había encontrado un puerto seguro y fiable. Estuvieron juntos 13 años y se divorciaron en 1995. Después de eso, Silvia Pinal no volvió a casarse. Se dedicó a sus hijos, nietos y a su trabajo en el teatro. 4 maridos, 4 hijos e hijas, decenas de papeles en cine y teatro, una carrera política, su vida daría para varias personas. Ella, como nadie, demostró que una mujer puede ser lo que quiera, actriz, madre, productora, política y, lo más importante, dueña de su propia vida. María Félix fue una roca. Silvia Pinal, un torbellino. Y nuestra tercera heroína fue una auténtica revolucionaria. Hizo algo que nadie antes que ella se había atrevido a hacer en el México católico y conservador. Fue la primera en aparecer desnuda ante el espectador. Su nombre, Ana Luisa Pelufo. Y su historia es la de una mujer que pasó toda su vida rompiendo estereotipos, tanto en la pantalla como en su vida personal. Y ella también se casó 4 veces. Ana Luisa Pelufo nació el 9 de octubre de 1929 en la ciudad de Querétaro. A diferencia de Félix y Pinal, no llegó al cine de inmediato. Estudió, trabajó, se buscó a sí misma. Su carrera en el cine comenzó en los años 50 y rápidamente llamó la atención por su belleza atípica e inteligente y su fuerza interior. Pero la verdadera explosión ocurrió en 1955. Se estrenó la película La fuerza del deseo. En una de las escenas, Ana Luisa aparecía completamente desnuda. Para el México de mediados del siglo XX, esto no fue solo atrevido. Fue un shock, un escándalo, un desafío a la moral pública. Una ola de críticas por parte de la Iglesia y la prensa conservadora cayó sobre la actriz. La llamaron desvergonzada y a la película, inmoral.
pero también ocurrió otra cosa. El público acudió en masa a los cines. Ana Luisa se convirtió de la noche a la mañana en el símbolo de una mujer nueva y libre. Demostró que el cuerpo no es pecado, sino parte del arte. Este valiente paso definió su carrera durante muchos años. A menudo le ofrecían papeles de mujeres fatales, de seductoras, pero fue una actriz mucho más versátil, habiendo participado en más de 200 películas de los más diversos géneros. Su vida personal fue tan inconformista como sus papeles. No buscaba protectores ni mentores. Buscaba compañeros que pudieran aceptarla tal como era, fuerte, independiente y sin miedo al juicio de los demás. Ella también se casó 4 veces, pero sus matrimonios no fueron tan sonados ni públicos como los de Félix o Pinal. No se sabe mucho de sus maridos, no exhibía su vida personal como sus colegas más famosas. Se sabe que uno de sus cónyuges fue un operador de cámara canadiense llamado Ralph, con otro marido, de origen francés, vivió en París. Sus matrimonios fueron internacionales, lo que también era una rareza para la época. Se casó con el industrial Miguel H. Ferreira, con Octavio Arias, con Carlos Cerro. Pero ninguna de estas uniones fue la definitiva para ella. Quienes la conocieron decían que el problema no eran los hombres. El problema era que Ana Luisa siempre estuvo adelantada a su tiempo. Exigía de sus relaciones una igualdad y una libertad para las que muchos hombres de esa época simplemente no estaban preparados. Sus 4 matrimonios no son una historia de fracasos. Son una historia de búsqueda. La búsqueda de un hombre lo suficientemente fuerte y seguro de sí mismo como para estar al lado de una mujer que no teme ser ella misma. No lo encontró en el matrimonio, pero se encontró a sí misma en el arte y en la libertad que ella misma se conquistó.